Hola, soy Tomás de la Fuente y te doy la bienvenida a mi podcast Ideas que Sanan, un espacio para reprogramar tu mente y tu alma con ideas y experiencias que reconectarán tu potencial humano. Este podcast es acerca de la revolución de la conciencia y del corazón. Estaremos hablando de todo lo que contribuye al despertar del ser, psicología, práctica espiritual, plantas de poder y mucho más. Hoy día les quiero compartir una idea muy interesante que complementa el capítulo que subí hace poco que se llama Espíritu, Alma, Mente y el Poder del Silencio. Es una imagen que mi mujer puso en su perfil de WhatsApp y tiene un mensaje que dice lo siguiente. Dice, ley de la resonancia, : atraes lo que eres, no lo que quieres. Lo vuelvo a leer. Ley de la resonancia, : atraes lo que eres, no lo que quieres. La ley de la resonancia es algo tan simple como lo siguiente, que se ha venido explicando ya hace tiempo. Nosotros podemos crear nuestra realidad si generamos un estado interno que sea coherente con la realidad que queremos crear. Es decir, si yo quiero crear una realidad, por ejemplo, de abundancia, necesito sentir que soy abundante. Y entonces así el universo responde a eso y comienza a generar sincronías en mi vida que me van a traer abundancia. Esto quiere decir que si aprendemos a operar desde la ley de la resonancia o de la atracción, lo que sucede es que necesitamos hacer muchos menos esfuerzos en nuestra vida. Si queremos conseguir algo, lo que tenemos que hacer es sintonizarnos con ese algo. Y luego ese algo va a ser mucho más fácil. Hay un argentino que se llama José Luis Parise. Él dice, no te tienes que preocupar del cómo lograr las cosas, sino que tienes que preocuparte de qué es lo que quieres lograr y alinearte desde tus palabras y tu estado vibratorio con eso. El universo se encarga del cómo. Esto es muy interesante. A mí entender esto me ha permitido resolver muchas situaciones en mi vida que parecían absolutamente irresolubles. Porque muchas veces nos pasa en la vida que tenemos la percepción de que algo es muy difícil, es imposible o simplemente no sabemos cómo lograrlo. Porque a veces incluso aunque supiésemos, no estamos en la capacidad de lograrlo. Si es que pensamos desde una lógica racional y lineal. Sin embargo, si tú te alineas, lo que vas a hacer es que el universo genere milagros a tu alrededor, sincronías a tu alrededor, que te van a llevar hacia eso que deseas o necesitas. Hace varios años comencé a aplicar esta ley y recuerdo que lo que me sucedía en esa época era que yo necesitaba vivir en una casa que tuviese un espacio que me permitiera hacer mis cursos, porque hasta antes de eso yo pagaba mucho dinero en arriendo de distintos salones para poder dar mis cursos. Y eso además tenía la limitación que cuando yo quería hacer un curso tenía que coordinar con esos lugares que yo arrendaba, la disponibilidad, entonces me generaba mucha dificultad, muy poca flexibilidad y además la cantidad de dinero que tenía que pagar en arriendos era muy alta. Entonces yo necesitaba una casa grande que tuviese un espacio en donde yo pudiera trabajar y yo no tuviera que coordinar tiempos con nadie, que el espacio fuese mío. Pero pasaba que yo, con el dinero que lograba ganar, no tenía ninguna posibilidad de arrendar una casa. Estaba completamente fuera de mis posibilidades porque para arrendar una casa de las características que yo necesitaba tenía que acreditar una renta mucho más alta que la que tenía. Entonces dije, bueno, esto parece imposible, pero ¿qué tal si yo me alineo con esta necesidad y dejo que el universo genere las sincronías necesarias? Entonces lo que yo hice fue que todas las mañanas cuando me iba a trabajar, me vestía con pantalón de tela, zapatos y camisa. Y cuando yo me ponía esa ropa, me sentía
como un empresario exitoso, con mucho dinero. Me iba a mi trabajo en bicicleta, pero yo pensaba para mis adentros, yo me estoy yendo en bicicleta no porque necesite andar en bicicleta, sino que porque dejé mi Mercedes-Benz estacionado en la casa y ando en bicicleta por opción. Entonces eso ya me generaba una sensación de tener mucha abundancia material. Y el otro ejercicio que hice durante unos 6 meses es que cuando me iba a mi trabajo en la bicicleta, empezaba a recorrer siempre calles nuevas que no había recorrido, y cada vez que había una casa en arriendo, yo me detenía, llamaba por teléfono y preguntaba, muy interesado en el arriendo, aunque fuesen montos de dinero que eran imposibles de pagar para mí. Pero yo tenía la conversación con el corredor o con el dueño de la casa, le preguntaba cómo era la casa, qué características tenía, le decía, estoy muy interesado en la casa, por favor envíame un correo para que yo la pueda ir a visitar, etc. Como si realmente fuese a arrendar la casa. Y lo otro que hacía era quedarme mirando las casas y deseándolas, imaginándome cómo iba a ser vivir ahí y disfrutando la abundancia de vivir en esas casas hermosas y gigantes. Recuerdo que estuve más o menos 6 meses haciendo esto, y un día mi mujer me dice, ¿sabes qué? Mi cuñado va a arrendar una casa que tiene en un barrio muy bonito en Santiago, es una casa grande, y mi hermana me dice que esa casa nos la puede arrendar. Mi primera reacción fue, pero eso es imposible, nosotros no podemos pagar ese arriendo. Y le pregunto, ¿y en cuánto nos arrendaría la casa? Y me dio una cifra que era ligeramente más alta a los gastos que yo tenía. Era un monto muy ligeramente más alto. Entonces yo dije, bueno, a lo mejor si arriendo esta casa, como voy a tener esa facilidad, finalmente voy a tener la posibilidad de trabajar mejor y expandirme y crecer económicamente. Lo más impresionante de esta casa es que la distribución de la casa era perfecta para lo que yo necesitaba. Tenía un living que estaba separado de todo el resto de la casa con una puerta que se sellaba y aislaba el ruido. Tenía además una pieza que yo podía usar como consulta, que tenía una entrada independiente a la entrada principal. Encontrar una casa con esas características es realmente muy, muy difícil. Yo había visto varias casas y ninguna tenía esa distribución. Entonces ocurrió el milagro, porque cuando le preguntamos en cuánto nos arrendaba, él ni siquiera se cercioró si nosotros éramos capaces de pagar ese monto. Simplemente nos dijo, ¿tú puedes pagarla? Sí, le dije, ok, arriéndala. Entonces me salté todos los pasos comunes y normales, ¿verdad?, para arrendar una casa. Y además era la casa exacta que yo necesitaba. Si yo hubiese buscado una casa, no hubiese encontrado una casa tan buena. Entonces realmente eso fue un milagro. A mí jamás se me pasó por la cabeza que mi cuñado fuese a arrendar esa casa algún día, y menos que me la iba a arrendar a mí. Pero ahí apareció la sincronía. Entonces eso es lo que ocurre. Cuando uno se alinea, el universo genera esas sincronías. El universo se encarga de el cómo. Nosotros simplemente tenemos que alinearnos con el qué. Y bueno, volviendo a esta imagen que puso mi mujer en su perfil de WhatsApp. Dice, la ley de resonancia dice, atraes lo que eres, no lo que quieres. Y esto es lo que les quería compartir hoy día. Nosotros somos un campo vibracional. En el capítulo anterior, que se llama Espíritu, Alma y Mente, describo de manera muy acabada cómo son todos los niveles de la conciencia. Entonces, si quieres entender mejor esto que te voy a contar ahora, escucha ese capítulo. Y lo que nosotros somos es que somos un campo vibracional. Sin embargo, normalmente estamos identificados con el nivel mental. El nivel mental es una identidad mental.
es un personaje es el personaje que yo creo ser. Y ese personaje mental está compuesto de conceptos. Por ejemplo, soy psicólogo, soy padre de dos hijos, tengo una mujer, vivo en tal ciudad, trabajo en tal lugar. Todo eso es una historia, ¿sí? Todo eso son simplemente pensamientos y normalmente estamos identificados con esos pensamientos. Entonces, nosotros creemos que somos una especie de personaje dentro de una narrativa. Pero ese personaje que creemos que somos no es un campo vibracional. Ese personaje que creemos que somos es simplemente una narrativa verbal. Y ese personaje dentro de la narrativa verbal quiere muchas cosas. Pero esas cosas que quiere desde el nivel mental no tienen poder vibracional. No pueden resonar con nada porque solo son pensamientos, no tienen poder. Entonces la afirmación atraes lo que eres es muy esclarecedora, porque lo que quiere decir es que no se trata de que para generar sincronías en tu vida quieras cosas. Tienes que convertirte en eso que deseas, vibracionalmente. Es decir, si lo que yo quiero es tener amor, tengo que convertirme en amor. Y entonces van a empezar a ocurrir sincronías en la vida que me van a traer relaciones en donde me van a amar. Si lo que yo quiero es abundancia material, tengo que vibracionalmente convertirme en abundancia. Tengo que ser, con la sensación de todo mi cuerpo, esa abundancia. Entonces esa es la idea que te quiero dejar. Atraes lo que eres, no lo que quieres. Ahora, ¿cómo convertirnos en eso que necesitamos ser? Necesitamos comenzar a quebrar esas identificaciones mentales que nos atan en estados vibratorios equivocados. ¿Cómo se hace eso? Básicamente lo que necesitamos es comenzar a diferenciarnos de la mente. Necesitamos comenzar a observar ese personaje que yo creo ser, con todas las emociones negativas que hay asociadas ahí, aceptar que están dentro nuestro, y cuando ocurre esa aceptación, esas ataduras con la mente se empiezan a desvanecer y comienzas a estar en el presente. Y el presente es una dimensión vibracional pura y limpia, nítida, sin negatividades. Ese es el mecanismo básico principal. Hay muchas formas de hacerlo y esta forma de trabajo que les estoy compartiendo es algo que se puede hacer a través de la práctica meditativa. Si quieres conocer un poco más sobre cómo se hace esto, puedes escuchar ese capítulo, Espíritu, Alma y Mente, y ahí finaliza con una meditación en donde te voy guiando para que puedas percibir esta dimensión vibracional y salir del atascamiento en la dimensión mental. Espero que estas ideas hayan sido de mucha utilidad y que te permitan crear la vida que tú quieres crear. Que estén muy bien. Soy Tomás de la Fuente y te quiero invitar a entrar en un proceso de reconexión para el despertar de tu conciencia y tu corazón. Visita mi página www.ideasquesanan.cl, en donde podrás encontrar las próximas actividades y cursos que te estaré ofreciendo. También puedes encontrar Ideas que Sanan en mi podcast de Spotify, mi canal de YouTube y mi perfil de Instagram. Muchas gracias por acompañarme en este viaje. Nos vemos pronto.